Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a realizar la lectura de este relato, que más que relato es un testimonio. Lo agotaremos en esta misma sesión, digamos, y es presentado por Sergio Hernández. Se llama Ibakusha, testimonio de Yasuaki Yamashita. Y bueno, como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace del video anterior. Presentación. El 9 de agosto de 1945, el ejército norteamericano lanzó una bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki. Yasuaki Yamashita es uno de los sobrevivientes de ese ataque. Lo que vivió ese niño de apenas 6 años de edad, de acuerdo con sus propias palabras, ni en el mismo infierno lo hubiera podido sufrir. Las imágenes de esa tarde y las que le sucedieron en las siguientes semanas se han convertido en fantasmas que persiguen a Yasuaki a sus 81 años de edad y que en ocasiones, aún ahora, no lo dejan dormir tranquilo. Los recuerdos de Yasuaki siguen manteniéndose muy frescos y regresan en palabras que nos permiten conocer lo que sucedió en esos días en que llegó a su fin la guerra en Japón. Testimonios como el de Yasuaki nos permiten conocer con todo detalle lo que padecieron cientos de miles de personas. Podemos percibir los enormes sufrimientos de los habitantes de Hiroshima y Nagasaki y estar conscientes del enorme poder destructor de una bomba de este tipo. En un solo instante, cerca de 200.000 personas murieron calcinadas y ambas ciudades quedaron en ruinas. Pero además de esta atrocidad, hasta el día de hoy siguen acumulándose personas que mueren como consecuencia de los efectos de la radiactividad que las bombas dejaron en los sobrevivientes que aparentemente no sufrieron ningún daño. El haber sido testigo de la bomba atómica, ser un Ibakusha, sigue afectando a Yasuaki Yamashita de manera profunda y dolorosa. El camino que ha tenido que recorrer Yasuaki para intentar sobreponerse a esta pesadilla no ha sido fácil. Tuvieron que pasar más de 50 años para que pudiera comentar y asumir de manera pública que él era un sobreviviente de la bomba atómica. La razón para ocultarlo se debía no solo al enorme dolor que le causaba nada más recordarlo, sino a la discriminación que enfrentaron todos los Hibakusha al creerse que los problemas de salud que padecían pudieran ser contagiosos. Fue hasta el año de 1995 cuando por primera vez narró a un grupo de estudiantes mexicanos lo que él vio en esa tarde de agosto de 1945. Desde ese momento, Yasuaki asumió que la mejor manera de enfrentar los pensamientos que lo lastimaban no era el olvido, sino por el contrario, el recuerdo. Compartir con quien lo quiere escuchar lo que le sucedió a él y a su pueblo, transmitir a los jóvenes sobre todo lo que una bomba atómica puede causar. Mediante esta convicción, Yasuaki ha transformado su silencio y su dolor en narrativa para que todos conozcamos lo que vivieron él y cientos de miles de personas más. El propósito es impedir que este tipo de armas vuelvan a ser usadas, que ningún país las produzca más y que se eliminen por completo las que ya existen en el mundo. Cada día que pasa son menos los sobrevivientes que hace 75 años vivieron el horror del holocausto nuclear. Por esta razón, el camino más efectivo que han encontrado Yasuaki y otros sobrevivientes para buscar la paz es asistir a las escuelas y narrar a los estudiantes lo que ellos sufrieron y lo que siguen padeciendo. Desean de todo corazón y con todas sus fuerzas que nunca más alguien vea lo que ellos vieron y que nadie más sufra lo que ellos sufrieron. A 75 años de la bomba nuclear, testimonio de Yasuaki Yamashita.
Cuando nací, en 1939, Japón ya estaba en guerra contra China. Era un niño en esa época y no me acuerdo realmente de la guerra en sí. Fue hasta el inicio de la guerra contra Estados Unidos que recuerdo a los aviones norteamericanos lanzando ataques sobre Nagasaki. Fue hasta entonces que me percaté de lo que significaba estar en guerra. Cuando ya tenía 6 años, un poco antes de que la segunda bomba estallara sobre la ciudad de Nagasaki, los niños de mi edad no teníamos ningún tipo de juguete con que entretenernos. Así que diariamente íbamos a la montaña cercana para cazar insectos como cigarras y libélulas. Esa era la vida cotidiana para los niños de mi edad. Mi familia estaba compuesta de mi padre, mi madre, mis 3 hermanos y mis 3 hermanas, todos ellos mayores que yo. Mis 3 hermanos ya en esa época se habían ido a la guerra, así que en esos días vivíamos en casa, nada más mis padres junto con mis 3 hermanas. Nuestra casa estaba un poco retirada del centro de la ciudad. Se encontraba ubicada a un costado de una montaña. La ciudad de Nagasaki está rodeada de pequeñas montañas, no muy altas. Desde el barrio donde vivía, se podía apreciar a lo lejos el centro de la ciudad. En el mes de agosto de 1945, casi todas las ciudades grandes de Japón ya habían sido destrozadas por las bombas, pero mi ciudad no había sufrido aún un ataque de bombas tan intenso como otras ciudades. El día 9 de agosto de 1945, la ciudad de Nagasaki había amanecido con los sonidos de sirenas que eran la forma en que nos avisaban que se acercaba un avión norteamericano. La gente dice que durante esa mañana sonaron 3 veces las sirenas de emergencia, pero otros señalan que solo fueron 2 veces. Cuando escuchábamos la sirena de emergencia, la gente tenía que meterse al refugio que había construido debajo de su casa o al refugio de la comunidad. Durante esa mañana, a pesar de que se dio el aviso de emergencia, no pasó absolutamente nada. La gente llevó su vida cotidiana de manera normal. Los niños asistieron a la escuela y los mayores acudieron a su trabajo. Como anteriormente mencioné, los niños nos divertíamos paseando por la montaña cercana para cazar insectos. Esa mañana era particularmente soleada y luminosa, aunque yo no recuerdo el por qué no acompañé a mis amigos en esa ocasión al paseo acostumbrado. Así que me quedé jugando solo enfrente de mi casa. Mi madre, como era costumbre, se encontraba preparando la comida de mediodía. Un vecino se acercó diciendo que un avión misterioso estaba volando sobre la ciudad. Nos advirtió que debíamos estar atentos y cuidarnos. Mi madre le dijo que seguramente no iría a pasar nada, como de costumbre. Eso era muy cierto, ya que Nagasaki no había sufrido tantos ataques aéreos. Cuando se fue el vecino, mi hermana, que estaba dentro de la casa, vino a decirle a mi madre exactamente lo mismo. Mamá, en la radio están anunciando que hay un avión misterioso que está volando sobre la ciudad, así que debemos cuidarnos. En ese momento, mi madre nos llamó con el propósito de que entráramos al refugio de la casa. Este tipo de refugios había sido construido durante la guerra. Casi la mayoría de las casas japonesas tenían uno. El refugio era, en realidad, un agujero cavado abajo del piso para utilizarlo en caso de que no hubiera tiempo suficiente para ir al refugio de la comunidad que se encontraba en la montaña. Mi madre me tomó de la mano y justo cuando entramos a la casa vino una tremenda luz, muy fuerte, tan intensa como si fueran 1000 relámpagos al mismo tiempo. Mi madre me jaló al suelo, me cubrió con su cuerpo y escuché una explosión ensordecedora. Sentimos que estaban volando miles de cosas encima de nosotros. De repente, un silencio total. Cuando nos levantamos, los tejados y las puertas habían desaparecido. No entendíamos tal destrucción, pero de cualquier manera, gateando, entramos al refugio de la casa. Mi hermana se encontraba ahí. Estaba llorando. Mi madre le preguntó qué le pasaba. Mamá, yo creo que recibí un aceite, le respondió. Parece que me tocó esa sustancia. El aceite que mencionaba mi hermana hacía referencia
a que en esas fechas se rumoraba que Estados Unidos iba a lanzar una bomba química, pero nadie comprendía qué tipo de bomba sería. En ese entonces la gente comúnmente tenía la idea de que sería como algún tipo de aceite. Mi hermana estaba sintiendo algún líquido aceitoso que le estaba escurriendo de la cabeza, pero no podíamos ver porque el lugar estaba totalmente oscuro. Probablemente nos quedamos como 10 minutos en el refugio hasta que mi madre decidió llevarnos al refugio de la comunidad en la montaña. Salimos a la luz y vimos que la cabeza de mi hermana estaba cubierta de pequeños pedazos de vidrio. Se estaba desangrando. Afortunadamente, la herida no era tan profunda, así que mi madre, con mucho cuidado, quitó todos los vidrios y limpió la sangre. Nos dirigimos apresuradamente al refugio de la montaña. A mi hermana, debido a un accidente que tuvo cuando tenía 5 años, se le había tenido que amputar la pierna, por lo que estaba utilizando una prótesis. La prótesis de entonces era muy incómoda y pesada. Ella sufría al no poder caminar como la gente normal. Por esa razón, la escuela le había prohibido asistir, pues en caso de emergencia estorbaría a otras personas. Sin embargo, cuando corrimos a la montaña para refugiarnos, ella corrió mucho más rápido que nosotros. Fue la primera y última vez que la vi caminar como la gente normal. Pienso que ella tenía tal pavor que reaccionó de esa manera. Cuando llegamos al refugio, ya se encontraban en ese lugar decenas de vecinos. Todo el mundo estaba preocupado y asustado. Poco tiempo después, llegaron mis amigos que habían ido a la montaña. Uno de ellos tenía su espalda completamente destrozada, quemada por la explosión que recibió directamente en la montaña. Mi amigo sufrió porque no había médico, no había enfermeras, no había medicinas. Murió en los siguientes días. Su cuerpo estaba infectado de gusanos. Desde el refugio podíamos ver que la ciudad de Nagasaki estaba en llamas. Hora tras hora se iba consumiendo. Nosotros desde el refugio estábamos observando nuestra ciudad quemándose. Nadie decía una palabra. Nos observábamos unos a otros como si nos hubiéramos quedado mudos. Para nuestra desgracia, no teníamos nada que comer. Antes de la guerra, la ciudad de Nagasaki proveía un poco de alimentos, pero después de la explosión de la bomba atómica, ya no recibimos un solo grano de arroz. Estábamos muertos de hambre. Queríamos comer lo que sea, lo que fuera, lo que estuviera alrededor de nosotros, hojas, hierbas, raíces. De nuestra casa, a pesar de perder ventanas, puertas y tejados, las columnas aún se encontraban de pie. La reparamos lo mejor que pudimos y nos alojamos en los siguientes días en ese espacio. Como no teníamos ningún alimento y estábamos muertos de hambre, mi madre decidió llevarnos al campo con algunos parientes que eran agricultores. Mi madre creía que seguramente ellos tendrían alimentos para nosotros. Para trasladarnos a ese lugar, tuvimos que caminar y atravesar cerca del centro de la ciudad que estaba aún humeante y en cenizas. En ese lugar todavía había muchos cuerpos, muchos cadáveres completamente destrozados, quemados, negros, por lo que era imposible reconocerlos. La gente estaba caminando como fantasmas. Si yo dijera que eso era algún infierno, yo vi el infierno ese día, pero no es suficiente esa palabra. Mucho más que eso, cruel, grotesco, desolación total. No existe alguna palabra que pudiera representar ese horror, esa desolación. Es imposible describir exactamente esa imagen. Cuando llegamos con los parientes, ellos tampoco tenían alimentos para nosotros, así que tuvimos que regresar de nuevo, caminando a nuestro hogar o lo que quedaba de él para reconstruir nuestra vida y tratar de conseguir alimentos. Mi padre, el día de la explosión, estaba trabajando en el astillero de Nagasaki. Él sobrevivió, pero inmediatamente fue convocado al epicentro donde estalló la bomba para limpiar cadáveres, porque en la ciudad ya no había hombres jóvenes, solo hombres de mayor edad, mujeres y niños. Así que mi padre, que tenía como 50 años, fue llamado de inmediato para limpiar cadáveres.
Mi padre trabajó día tras día. No tenía tiempo para ir a conseguir alimentos, por lo que mi madre y yo tuvimos que tomar el tren que aún funcionaba para conseguir alimentos en el campo. La gente iba colgada del mismo con el propósito de buscar algo de comida. Para comprar lo que hubiera, teníamos que llevar algo valioso como joyas o kimonos preciosos, puesto que el dinero no servía de nada. Nadie quería recibir dinero. Teníamos que llevar todo lo que tuviera valor y pedir a cambio algunas papas y camotes. El arroz era casi imposible conseguirlo. Para intercambiarlo se pedían cosas mucho más valiosas. Teníamos, así estuvimos todos esos días posteriores a la explosión. Teníamos que hacer ese viaje para conseguir algo de alimentos. Así estuvimos muchas semanas. Después de la explosión de la bomba, la ciudad ya no tenía la capacidad para atender la necesidad de la gente, así que los propios ciudadanos teníamos que levantarnos. No teníamos tiempo de estar quejándonos y lamentando lo sucedido. Teníamos que sobrevivir y la vida seguía con enorme escasez de alimentos. Esa falta de alimentos había comenzado durante los largos años de la guerra. El Japón ya sufría falta de alimentos, pero se agudizó después de la explosión y de la rendición. Pero, como anteriormente mencioné, nosotros vivíamos un poco lejos del centro de la ciudad, es decir, a 2,5 kilómetros del epicentro de la explosión. Así que afortunadamente la gente que vivía en esa zona sobrevivió a la explosión sin tener ningún daño aparente hasta ese entonces. Al año siguiente, en abril de 1946, entré a la escuela primaria. Comencé la educación normal, pues la educación ya no estaba militarizada. Sin embargo, continuaba la falta de alimentos. Todos los niños estábamos muertos de hambre. La mayoría de los niños iban a la escuela casi descalzos, no tenían zapatos, así que nuestras vidas se impregnaron con esta serie de problemas. Un día recibimos unos alimentos maravillosos. Esos alimentos consistían en leche en polvo, algunas galletitas y ciruelas pasas. Hoy en día esos alimentos no serían nada especial, pero en ese momento en que estábamos muertos de hambre nos parecía un alimento glorioso. Entonces, todos los niños preguntamos a la maestra de dónde procedía esa comida. La maestra nos informó que los soldados norteamericanos la regalaron. Nosotros solo expresamos, ¡qué maravilla! Pero esa fue la única vez que ocurrió, no se repitió nunca. Nosotros tuvimos la gran fortuna de comer, aunque fuera ese solo día, ese alimento. Desgraciadamente, a muchos niños no les sucedió eso. Mi padre, a pesar de todas estas dificultades, siguió trabajando. Cada vez que regresaba de trabajar, muy agotado, comenzó a decir que sus dientes se estaban cayendo. Él sentía que todos los dientes se le estaban cayendo, pero sus dientes estaban bien. Así que él, a los pocos meses de extenuante trabajo, casi no podía trabajar y se comenzó a enfermar. Mi madre empezó a sufrir de una severa osteoporosis, su cuerpo casi se doblaba. Mi hermana, que se encontraba conmigo el día de la explosión, no podía trabajar porque usaba prótesis. Mis otras dos hermanas menores que ella, que habían ido por un mandado de mi madre el día de la explosión, todavía eran muy pequeñas, como 2 o 3 años menores que yo, y no estaban en condiciones de trabajar. Así que tuvimos que pasar hambre durante mucho tiempo. Una de mis hermanas, al terminar su escuela secundaria, comenzó a trabajar en una oficina de gobierno. Con el sueldo que ella ganaba, pudimos sobrevivir, aunque vivíamos en la miseria. Fue una etapa realmente muy difícil que continuó hasta que yo salí de la preparatoria y comencé a trabajar. Pero otro gran problema que enfrentamos los sobrevivientes de la bomba atómica fue que el gobierno de ocupación de los Estados Unidos, a partir de septiembre de 1945, ocultó todas las investigaciones e informes que habían realizado médicos y científicos japoneses sobre los efectos de la radiación de la bomba en Hiroshima y Nagasaki. Un médico japonés, esto lo supe recientemente,
Entró al siguiente día de la explosión a la ciudad de Hiroshima y detectó que había radiactividad. Se dio cuenta de que esto era efecto de la bomba atómica. Sin embargo, esa información fue confiscada y se prohibió que cualquier información de este tipo se divulgara. Nadie podía hablar de la radiactividad ni de los efectos que dejó la bomba atómica. La primera vez que nos enteramos del problema de la radiactividad fue hasta 1954, cuando en ese entonces, en el Pacífico Sur, los Estados Unidos y otros países estaban realizando pruebas de las bombas de hidrógeno y de otro tipo. En esas fechas, un barco atunero japonés se encontraba pescando cerca del atolón Bikini, donde se realizaban esas pruebas atómicas, por lo que accidentalmente quedó cubierto de ceniza de esa explosión. Los pescadores no entendían lo que había sucedido ni de dónde provenían esas cenizas. A su regreso a Japón, los miembros de la tripulación del barco empezaron a enfermarse y a morir. Con ese accidente que sufrieron, se empezó a mencionar y a difundir los efectos de la radiactividad y de la situación de los afectados en Hiroshima y Nagasaki por ese problema. Mucha gente en Hiroshima y Nagasaki, después de la explosión de las bombas, se contaminó por radiación sin darse cuenta. Posteriormente empezaron a morir, como mi padre, aparentemente sin tener ninguna enfermedad o lesión alguna. Sin embargo, por causa de la radiactividad que dejaron las bombas, empezaron a enfermar, aunque en ese momento nadie sabía lo que estaba sucediendo. Ese fue el problema. Cuando terminé mi educación secundaria, tenía el deseo de trabajar y de apoyar a mi familia. Mi hermana estaba trabajando y ella era la que estaba sosteniendo a toda la familia, por lo que me dijo, tú tienes que estudiar, por lo menos debes terminar la educación preparatoria. Fue así que comencé a trabajar hasta que finalicé mi educación preparatoria. Sin embargo, casi al mismo tiempo empecé a sufrir de una severa anemia. Perdía sangre, vomitaba sangre, evacuaba sangre y me desmayaba en cualquier parte, por lo que no podía trabajar. Así tuve que renunciar a mi trabajo y atenderme en un hospital e incluso permanecer hospitalizado. Muchos médicos me empezaron a hacer estudios y análisis, pero no podían encontrar la razón por la cual yo estaba perdiendo sangre. Cuando me sentía un poco mejor, conseguía otro trabajo, pero otra vez volvía a ese problema, así que no podía trabajar realmente y mi hermana seguía manteniendo a toda la familia. Pasé 2 años con ese problema y afortunadamente empecé a mejorar de mi salud. Ingresé entonces, mediante la recomendación de un amigo, al Hospital de la Bomba Atómica de la ciudad de Nagasaki, que se creó para atender a los sobrevivientes de la bomba. Hasta ese entonces, yo nunca pensé que era sobreviviente de la bomba atómica. Cuando sufría al perder sangre o vomitar, nunca mencioné a los médicos que yo era sobreviviente de la bomba atómica, hasta que comencé a trabajar en el Hospital de la Bomba Atómica. Me di cuenta por primera vez que yo era también un sobreviviente, porque en el hospital todos los días moría gente que había sobrevivido a la explosión. Los pacientes padecían de cáncer principalmente. En una ocasión, mientras yo estaba trabajando en el hospital, un joven más o menos de mi edad sufría de leucemia. Este tipo de padecimientos era ya muy común. Yo tenía el mismo tipo de sangre que él. Entonces, cuando necesitaba una transfusión de sangre, los médicos me hablaban. Yasuaki, ¿nos podrías dar un poco de tu sangre? Lo hacía cuando podía, pero un día el cuerpo de ese joven se cubrió completamente de manchas negras y murió 2 días después. En ese momento pensé que yo iba a morir como él. No sabía cuándo. Mañana, pasado mañana, un mes después, un año después, pero estaba seguro de que moriría como él. Para mí, era un verdadero sufrimiento estar trabajando en el hospital, pero yo necesitaba trabajar, sostener esa parte del ingreso para mi familia, así que no podía renunciar al trabajo. Yo deseaba renunciar e irme a algún otro lugar, esconderme, alejarme de Japón. Por otro lado, comencé a sufrir de otro mal.
discriminación por ser sobreviviente de la bomba. Como mencioné anteriormente, en el epicentro donde estalló la bomba se esparció una enorme radiactividad. Nadie sabía de ese problema. Entonces, muchas personas que entraron en ese lugar se contaminaron de radiactividad y comenzaron a morir, sin lesión aparente, sin ninguna enfermedad. Así que la gente comenzó a decir, seguro que los sobrevivientes tienen alguna enfermedad contagiosa. Hay que separarlos. No hay que tener ninguna amistad con ellos, ninguna relación con ellos. Así empezaron a separarnos, deshacernos y maltratarnos. Muchos sobrevivientes comenzaron a padecer por ese tratamiento que se les daba, sobre todo las mujeres, que en edad casadera no podían casarse ni formar una familia. Muchas mujeres salieron de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, se mudaban a otra ciudad para esconder su identidad. Algunas formaron una familia y tuvieron hijos, pero de repente, cuando sus parejas descubrían que eran de Hiroshima y Nagasaki, les solicitaban inmediatamente el divorcio. Resultaba imposible que estas mujeres estuvieran casadas con gente normal. Las mujeres no podían soportar tal trato tan inhumano. Muchas decidieron irse de este mundo por la puerta falsa. Se suicidaron. Muchas mujeres se suicidaron y hombres también. Personalmente, sufrí mientras trabajaba en el hospital. Me decían cosas, que yo no era gente normal, que yo también estaba contagiado de radiactividad. En una ocasión, una compañera, en una reunión del hospital, mencionó frente a toda la gente que ella jamás se casaría con un sobreviviente. Mucha gente decía eso de no casarse con un sobreviviente. Cuando escuché esas palabras, eran para mí como si fueran clavos o un cuchillo en mi corazón. Y, además, mientras trabajaba en el hospital, veía a muchos niños nacer con problemas, con defectos. Muchos niños nacieron con microcefalia. Viendo ese problema, pensé, yo no podría, no sería capaz de tener un hogar. Quería salir de Japón, ir a cualquier lugar. Y fue así cuando se me presentó la ocasión en 1968 de ir a México para trabajar durante las Olimpiadas que se celebrarían en ese país. Me comencé a interesar en México por ahí de 1960. En Japón se desató un boom de la música mexicana, sobre todo de los tríos mexicanos. Empezaron a venir a Japón a presentarse en conciertos ese tipo de grupos. El primer trío que llegó a Japón fue el de Los Panchos. En Japón causó una sensación inusitada. Ellos vinieron también a dar un concierto a la ciudad de Nagasaki. Desde luego, yo fui a escuchar y me quedé fascinado. Entonces empecé a interesarme en México. También en esas fechas, los jesuitas abrieron una oficina, la Casa de Misión en la ciudad de Nagasaki. Igualmente se inauguró una estatua en honor de San Felipe de Jesús. Hubo una gran ceremonia para inaugurar ese monumento. Vino mucha gente de México y conocí a algunos mexicanos en esa ocasión. Me interesaba mucho la cultura de ese país, por lo que comencé a tomar clases de español en la casa de los jesuitas donde se impartían las mismas. Cada vez que me introducía más en el idioma, me interesaba más México. Empecé a leer muchos libros, sobre todo aquellos que escribieron algunos japoneses que habían viajado a México. Igualmente leí el libro que el pintor Tamiji Kitagawa escribió sobre su experiencia durante la etapa del muralismo mexicano antes de la guerra, sobre Diego Rivera, Siqueiros, Orozco. La cultura mexicana me empezó a fascinar. Me inicié en el estudio de las culturas autóctonas de México, sobre las ruinas que dejaron, sobre la arqueología mexicana. Empecé a leer libros y más libros. Deseaba con todo mi corazón visitar México. Eso fue posible cuando en 1968 la Ciudad de México organizó las Olimpiadas. Realicé una solicitud para trabajar en la prensa japonesa como parte de la delegación que vendría a cubrir el evento. Fui aceptado y renuncié a mi trabajo en el hospital. Así llegué a México. Cuando le dije a mi profesor de español que me iba a México, él me dijo que seguro no tendría ningún problema.
El día que llegué al aeropuerto de la Ciudad de México, no entendía absolutamente nada de lo que me estaban hablando. Bueno, antes de venir, había tenido contactos con una persona en México y yo le había avisado que iba a llegar tal día en tal vuelo. Yo pensé que esa persona me esperaría en el aeropuerto, pero no sucedió. En ese momento me dije, ¿qué voy a hacer ahora? Se me acercó una persona que estaba trabajando en la oficina de Diner Club y me preguntó si tenía algún problema. Le conté lo que me estaba sucediendo y me informó que por lo menos esa noche me alojara en algún hotel. Ahorita, me dijo, yo te consigo el hotel y que te lleve ahí un taxista. Fue la primera noche que pasé en ese hotel cerca del centro de la ciudad, por el Paseo de la Reforma. Todavía hoy en día utilizo ese hotel cada vez que voy a la Ciudad de México. Es para mí muy familiar. Trabajé durante las Olimpiadas casi 2 meses, pero decidí que cuando terminaran los Juegos me quedaría como 2 o 3 años para aprender el español perfectamente y después regresar a Japón. Con este propósito, fui a visitar a la persona que había conocido el primer día en México en el aeropuerto y le comenté mi plan. Me aconsejó dónde vivir, pero me advirtió que para aprender bien el español no necesitaba ir a la escuela y que era mejor acudir todos los días a sentarme en una banca en el Parque de la Alameda y acercarme a algún mexicano, educado o no educado, para entender las diferentes maneras de expresar el español. Yo estaba viviendo cerca del Monumento a la Revolución, así que me quedaba muy cerca el parque, por lo que seguí su consejo y durante 2 años me dediqué las 24 horas a aprender español de esa manera. Otro consejo que me dio fue que durante estos 2 años no tuviera contacto con ningún japonés y que no hablara ni escribiera para nada el japonés. Después de este tiempo, mi amigo me dijo que mi español era perfecto y que ya podía regresar a Japón. Cuando decidí hablar a Japón, era el Día de las Madres en México. Me entró una gran nostalgia y decidí hablar con mi madre. La operadora de la compañía de teléfonos me pidió que hablara directamente con la operadora de Japón para que le explicara todos los datos de la persona con la que solicitaba hablar, pues sería más fácil. Le expliqué en japonés a la operadora mi solicitud, pero me indicó que le hablara en inglés, pues hablaba parte en japonés y otra parte en español y no podía entender realmente. Esa era una prueba de que realmente me había olvidado de mi idioma y pensaba realmente en español. Decidí quedarme otro tiempo más en México a trabajar como intérprete de japonés-español, japonés, para empresas mexicanas y japonesas. Acudí con la persona que conocí en México en el aeropuerto, pues habíamos entablado una muy buena amistad y fue él quien me ayudó a conseguir trabajo. Desafortunadamente, me empecé a enfermar otra vez de anemia de manera severa. Perdía sangre, vomitaba y me desmayaba repentinamente en cualquier lugar, por lo que no podía trabajar. Los médicos mexicanos me realizaron también muchas veces estudios y análisis, pero no lograron encontrar la causa del mal. Ante esta situación, le comenté a mi amigo por primera vez que yo era un sobreviviente de la bomba atómica, pero que por favor no le dijera absolutamente nada a nadie. Posteriormente, comencé a trabajar y el tiempo pasó y pasó, así hasta 1995, cuando decidí hablar de mi experiencia como sobreviviente de la bomba atómica, Hibakusha. En ese año, recibí una llamada telefónica. Era la llamada del hijo de un amigo mío, quien me preguntó, Yasuaki, eres sobreviviente de la bomba atómica, ¿verdad? Le dije, ¿cómo sabes? Él me respondió, mi padre me comentó, mi padre escuchó de tu amigo y él me recomendó que podrías venir a nuestra universidad para contar tu experiencia. En un principio mi respuesta fue totalmente negativa. Era imposible para mí hacer eso. Consideraba que sufría, consideraba que sufriría, por lo que no acepté la invitación. El estudiante insistió, por favor,
Para nosotros es muy importante entender lo que sucedió en 1945 en Hiroshima y Nagasaki. En 1995, el gobierno de Francia estaba realizando una prueba de bomba de hidrógeno en una de las islas del Pacífico Sur. Esa noticia recorrió el mundo entero, por lo que los estudiantes estaban muy interesados en saber qué es lo que realmente había ocurrido en Hiroshima y Nagasaki. Fue tal su insistencia que finalmente acepté su invitación para asistir al Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Cuando comencé a hablar, empecé a sufrir. La memoria me regresaba, me recordaba todavía de aquella cruel imagen, pero pude terminar de contar toda la historia que viví durante aquellos días. Finalicé la plática y al mismo tiempo comencé a sentir que mi dolor estaba desapareciendo. Durante 50 años había ocultado ese terrible dolor, sufriendo interiormente. Entonces me dije, esta es mi terapia. Tengo que hablar para sanar esas heridas que me consumían internamente. Pero además, comprendí que era una obligación de los sobrevivientes compartir esa tragedia, aunque resulte muy difícil y dolorosa. Los sobrevivientes consideramos que si dejáramos de hablar de lo que sucedió, se puede repetir la historia en cualquier parte del mundo. Nosotros no queremos que nadie sufra como nosotros sufrimos. El sufrimiento no solo se queda en el momento de la explosión, sino que 75 años después todavía estamos sufriendo física, mental y psicológicamente. Este sufrimiento además puede pasar a la segunda y a la tercera generación por mutación de genes. Por esta razón, sigo hablando cada vez que hay oportunidad. Cada vez que me inviten a relatar mi experiencia, lo haré para que todos conozcan lo que sufrimos. Desde 1995, asisto sobre todo a las escuelas para convivir y compartir con los estudiantes lo que fue el lanzamiento de la bomba atómica y las terribles consecuencias que sigue causando en los que aún vivimos. En el año 2011, recibí la invitación de parte de la organización norteamericana denominada Hibakusha Stories. Hasta ese momento no sabía nada de esa organización no gubernamental. Ellos se habían abocado a invitar a sobrevivientes para que asistan a su sede en Nueva York, con el objetivo de que compartamos nuestra historia con alumnos de escuelas preparatorias. Hemos acudido a universidades, pero mayoritariamente, más del 90% de nuestras conferencias han sido para jóvenes de preparatoria. Cuando recibí la invitación para ir a Nueva York y compartir mi experiencia con los estudiantes de los Estados Unidos, les dije a los organizadores, ¿qué les va a importar nuestra experiencia a los estudiantes de los Estados Unidos? Ellos me manifestaron que era muy importante hablar y compartir la experiencia de los sobrevivientes con los estudiantes norteamericanos. Acepté la invitación, fui a Nueva York y empezamos a visitar las escuelas durante una semana, cada día 3 o 4 escuelas. Mi gran sorpresa fue la primera vez en una de esas escuelas. Cuando terminé de hablar, muchos jóvenes estaban llorando, por lo que les pregunté por qué lloran, por qué lloraban. Ellos dijeron que no sabían absolutamente nada de lo que había hecho el gobierno de los Estados Unidos, porque no lo estudian en la escuela. Nadie sabía lo que había sucedido en Hiroshima y Nagasaki. Cuando escuchan de la boca de algún sobreviviente esa tragedia, ese horror que vivimos, se dan cuenta de lo que había hecho su propio gobierno. Me di cuenta de que podíamos trabajar junto con los estudiantes por la paz y eliminar las armas nucleares. Entonces, cada año asisto a Nueva York, pero la falta de financiamientos hace imposible que de Japón y de México podamos asistir regularmente. También empezaron a invitarme de México y de la ciudad de Los Ángeles. Junto con el sobreviviente que vive en ese lugar, asistimos hace 4 años a Tulsa, Oklahoma, para visitar las preparatorias y compartir nuestra experiencia con los estudiantes. Hace 2 años estuve en la ciudad de Burlington, Vermont. En esa ocasión, conocí a una persona que manejó su auto durante 3 horas para escuchar la conferencia.
Después de la plática, se me acercó y me dijo, siento mucho lo que ha hecho mi gobierno. Yo he estado preguntando desde que asistí a la preparatoria por qué Estados Unidos tenía que dejar caer dos bombas en Japón. ¿Qué necesidad había? Pero nadie me había contestado esa duda. He estado sufriendo todo el tiempo hasta ahora que escuché su testimonio, su conferencia. Me dio mucho gusto conocerlo y viéndolo, siento que me está perdonando de toda la culpa que yo había sentido toda la vida, pero yo siento que me está perdonando. Desde entonces, tenemos una relación bastante cordial e intercambiamos correspondencia. También en esa ocasión, asistió un médico forense que estaba interesado en mi caso y en escribir un libro sobre el efecto que está causando en los sobrevivientes la radiactividad de la bomba atómica. Desafortunadamente, con este problema del coronavirus, no hemos podido tener mucho contacto. Hemos intercambiado el correo, pero no hemos podido tener una conversación adecuada para que él pueda analizar mi problema de salud. He tenido muchas experiencias muy increíbles y alentadoras. Muchos niños, como he mencionado, muchos jóvenes comienzan a llorar. Sobre todo las niñas comienzan a llorar al escuchar el testimonio. Pero quiero contar una experiencia que nunca he podido olvidar. Hace 2 años, en Brooklyn, Nueva York, organizaron la exhibición de los llamados paneles de Hiroshima. Estos fueron realizados por un matrimonio de pintores nacidos en Hiroshima, los esposos Maruki. Creo que son 15 o 17 paneles muy grandes. Cada uno mide como 7 metros de ancho y 2 metros de altura. Cuando hicieron esa exhibición en Brooklyn, me invitaron a dar una plática. En esa ocasión era un taller e invitaron a una escuela a diario para escuchar a especialistas de la bomba atómica y mi experiencia. El último día de esa exhibición ya estábamos en el momento de cerrar el lugar y llegaron 3 niños, creo de 11 o 12 años, con una persona japonesa, seguramente la maestra. Ellos estaban saliendo y me los encontré. La maestra me preguntó un tanto apresurada, ¿usted es sobreviviente? Le dije que sí. Por favor, no tenemos mucho tiempo, me informó, porque tenemos que regresar a la escuela a clases. Me pidió que les contara, aunque fuera en 5 minutos, mi experiencia. Le respondí que en 5 minutos sería difícil, pero traté de contarle la tragedia lo más entendible, solo en ese tiempo. En el momento de despedirnos, un niño se me acercó, me abrazó y empezó a llorar y me dijo, Señor, lo siento mucho, de veras siento mucho lo que ha hecho nuestro gobierno. Perdóneme, perdóneme. Siguió llorando y no me quería dejar. Me estaba abrazando, llore, llore y llore. Yo también empecé a llorar y le dije, no llores, no es tu culpa, no es tu culpa, no hay que llorar. Tu gobierno sí lo hizo, pero no es tu culpa. Es una experiencia que nunca podré olvidar. Ese niño que comenzó a llorar y a pedirme perdón. Así es mi experiencia de compartir mi historia sobre la bomba atómica con los jóvenes. Desgraciadamente, en la actualidad, los Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Norcorea son los 9 países que poseen armas nucleares, más de 16.000 bombas en total, según se calcula. El 90% de ellas está en manos de los Estados Unidos y Rusia. Con esas armas nucleares, nuestro planeta sería destruido muchas veces. Tenemos que levantar la voz. El único país que ha sufrido 2 bombas atómicas ha sido Japón, así que hoy en día el promedio de edad de sobrevivientes ya superó los 83 años de edad. No queda mucho tiempo para nosotros y para estar compartiendo nuestra experiencia. Así que les pido a los jóvenes levantar la voz y decir no a las armas nucleares. No podemos convivir con armas nucleares y no necesitamos armas nucleares. De inmediato, se tienen que eliminar todas las armas nucleares de este planeta. No consideren que la acción de cada uno de ustedes es muy pequeña, insignificante o que no vale la pena. No piensen así.
Una pequeña acción puede ser muy grande y convertirse en una gran ola. Imagínense nada más que al dejar caer una piedrita en el agua, se hace una ola que se puede expandir y hacerse más y más grande. Así que su voz se hace grande al hablar con sus vecinos, con sus hermanos o sus amigos, con sus familias. Todos digan no a las armas nucleares. No podemos vivir con armas nucleares. Levantando esa voz, un día nosotros podremos vivir sin amenaza de armas nucleares. Podremos vivir en paz. Nosotros, como seres humanos, tenemos una gran capacidad de entendernos mutuamente. No importa qué nacionalidad, de dónde venga, qué color de piel tenga, nos podemos entender mutuamente hablando y tener una paz mundial sin amenaza nuclear. Por favor, necesitamos ayuda de todos ustedes. Tenemos que vivir, transmitir y construir la paz mundial sin pelear, sin ningún problema, sin ninguna amenaza nuclear. Este es el testimonio presentado por Sergio Hernández y Bakusha, testimonio de Yasuaki Yamashita. Les agradecería que lo compartieran y nos encontramos la próxima lectura. Gracias.